A todos, a toda la familia de CIDICSEF. No soy Ilan, como podrán ver. No soy tan lindo como Ilan, ni tan agradable, ni tan competente como Ilan. Me tocó reemplazarlo por una situación particular que está viviendo él ahora, por lo cual no pudo venir, nada grave. Pero bueno, con la suerte de poder compartir con ustedes una conferencia de alto nivel, un verdadero Está. lujo para el CIDICEF, la presencia desde Israel de Pinhas Vivelnik, y quien nos va a dar la charla acerca de la Edad de Oro de los judíos en España. Y estoy acá con Mario Cohen también, con quien quería 2 minutitos hacer una breve reseña te voy a pedir que te desmutees, Mario, acerca del último simposio que vivimos el día 27 de agosto, 26 y 27 de agosto pasado. ¿Cómo te va, Mario? Te pido que te Bueno, un desmutees. gusto, buenas tardes a los que nos siguen de América Latina, buenas noches a los que nos siguen de Israel y Europa. Es siempre un gusto estar conectados otra vez a través de esta hermandad que se llama el Zoom y que nos pone en contacto con investigadores de primer nivel de todo el mundo. Y sí, estaba hablando, Leo, que hace nada más que 9 días estuvimos en el 9º Simposio Internacional de Estudios Sefardíes en la Universidad Maimónides, con 350 asistentes la primera noche, con música y también, bueno, y bailes y disertantes de Israel, de América Latina, muchos de Argentina, temas que fueron desde la etapa, diríamos, hispánica hasta prácticamente hasta el año 2022. Alguien habló justamente de actividades que se hicieron en el año 2022. Es decir, un simposio con un éxito extraordinario del público, diplomáticos de 3 países, bueno, en síntesis, y repercusión internacional. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando en todos los días. Eh, Todas las ponencias, todos los videos van a estar en la página web de CIDICSEF y también en el canal de YouTube de CIDICSEF. Bueno, ante todo, gracias a toda la comisión directiva de CIDICSEF, que con ella es, son digamos, las fortalezas, nuestras columnas, que nos ayudan a que toda esta actividad sea exitosa. Contamos con el auspicio de las siguientes instituciones, a las cuales agradecemos por difundir todas estas actividades: FECELA, la Federación Sefaradí Latinoamericana; FECERA, la Federación Sefaradí de la República Argentina; la Comunidad Sefaradí de Lima; la Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá; la Comunidad Sefaradí de Chile; la de Montevideo; el Centro Cultural Sefaradí de Montevideo; ASILVA, que es la Comunidad Marroquí de Buenos Aires; la Comunidad Betel y el Centro Tzavta. A todos ellos, muchas gracias por colaborar y difundir todo esto. Les recuerdo que después la conferencia de Pinhas Vivelnik va a estar disponible para todos en la página web de CIDICSEF y en el canal de YouTube de CIDICSEF, ¿sí? Déjenme presentar a un amigo, a un maestro de maestros. Se trata de menos que el doctor Pinhas Vivelnik. Desde Israel, nosotros nos estamos muriendo de frío y él se está muriendo de calor, justamente, y ahí es la noche tarde, ha tenido la deferencia de estar con nosotros. Bueno, Pinhas Vivelnik tiene el único defecto es que nació en Rosario, como yo, como Messi, pero bueno, defectos tenemos todos. En el año 74 se radicó en Israel y hizo una carrera extraordinaria. Y fue BA, MA, doctorado cum laude en historia judía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estudió en archivos
de la historia del pueblo judío de la Universidad Hebrea, en el Archivo de México, en el Archivo del Museo Británico, en el Archivo de Indias de Sevilla, y se dedicó especialmente a la historia de los judíos en en toda esta etapa: antisemitismo, judaísmo español, criptojudaísmo de América. Dio clases en universidades de Argentina, Brasil, México, Venezuela. Durante 40 años fue profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y otras universidades. Es especialista en viajes para conocer la etapa de los judíos de Europa. Bueno, en síntesis, me animo a decir que en idioma español, yo creo que el mayor especialista del mundo actual es Pinjas Vivelnik, y lo tenemos con nosotros, con nosotros aquí. Es un honor, no tenemos palabras de agradecimiento. Vamos a hablar ahora justamente de la edad de oro de los judíos de España. Es un tema, es increíble que durante 2, 3 siglos los judíos llegaron a las más altas cumbres de la filosofía, de la literatura, de la ciencia, y todo ocurrió dentro de Al-Ándalus, justamente de la etapa musulmana de España. Y nombres como Yudá Leví, Maimónides, Gavirol, que justamente Zizek se ocupó de recordar el milenario de su nacimiento. Bueno, justamente toda esa playa de toda esa gente estuvo siempre en ese auge extraordinario que fue la edad de oro de los judíos de España. Joseph Kaplan dice que Sefarad impactó en la historia judía. La pregunta es: ¿por qué no se dio en otras épocas, en otros lugares, esa cooperación de los árabes con los judíos? ¿Y qué quedó de todo eso? Bueno, para contestar estas preguntas y otras, tenemos nada menos que al doctor Pinjas Vivelnik. Le damos la más cordial bienvenida. Es un amigo y por eso le agradecemos doblemente. Gracias, Pinjas, por estar con nosotros. Te escuchamos. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Pienso que has exagerado, pero bueno, gracias por las cálidas palabras. Vamos a aprovechar aquí el tema, por supuesto, voy a ir explicando, luego va a haber un tiempo para formular preguntas y vamos a hablar de lo que se llama la edad de oro de los judíos en España. Antes de entrar netamente a este periodo, como ocurre siempre vamos a recalcar lo siguiente, y es, casi tenemos un axioma en la historia, y es, cuando hablamos de que hay un auge en la actividad intelectual judía, siempre vamos a encontrar que había un auge en la actividad intelectual de la sociedad mayoritaria. Es decir, los judíos hemos sido siempre un grupo minoritario. Y en función de eso vamos a ver primeramente el trasfondo para entender qué es España bajo el Islam. Como ustedes saben, tenemos aquí, sí, lo que vamos a ir viendo acá es... Acá vemos primeramente un mapa de la península ibérica, un mapa actual, digamos, en que vemos aquí, digamos, toda la península ibérica son aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados. Hoy más o menos más de 90.000. Pinjas. Quiero Dime. controlar si se está viendo la pantalla, porque yo no la veo, por ahí no. Mario, ¿se ve la pantalla, comparte pantalla? Está perfecto, Disculpame, Mostrando absolutamente. Pinjas, la un mapa de interrupción, España. Ok, gracias. Decíamos, estamos viendo acá el mapa, vemos acá la actual España y Portugal del lado. Ahora, vamos a empezar con lo siguiente. Durante el siglo IV, el Imperio Romano, por supuesto, va aceptando el cristianismo como religión oficial. Y de esta manera, la península ibérica, que es parte de dicho imperio, pasa a ser oficialmente cristiana. Continuamos un poco más. 409 tiene lugar la invasión de las tribus germánicas, entre ellas los visigodos. 589, el rey Recaredo, visigodo, acepta el catolicismo y pocos años después empiezan a haber persecuciones contra los judíos. Explico esto para entender que pocos años después, en el año 711, esto que vemos aquí, que se llama en ese momento Hispania,
va a estar bajo el poder del Islam. Muestro aquí un mapa para que entendamos. El Islam que comienza aquí en la zona de Meca y Medina, estamos viendo aquí el mapa de la península arábiga, va a ir extendiéndose y vamos a tener en cuenta el primer califato, el califato que se llama Califato de Damasco, que tiene la capital en Damasco y que es la dinastía de los Omeyas. Esta dinastía va yendo hacia el este y hacia el oeste, y en el año 711 va a ser un señor llamado Tarek ibn Ziyad, que es un militar musulmán que va a cruzar el estrecho que hasta entonces se llamaba las columnas de Hércules. Y como hay grandes montañas, estas montañas van a ser llamadas Jabal Tarek, es decir, las colinas de Tarek, y aquí el nombre Gibraltar. Es decir, 711 árabes, bereberes y otros grupos musulmanes entran a lo que se va a llamar Hispania. Es decir, aquí comienza el gobierno cuando la capital de este gran imperio está en la ciudad de Damasco. Pocos años después, en el año 750, un general musulmán llamado Abbas va a tomar el poder. ¿De qué manera? Hay una rebelión interna y durante varios días, en el año 750, este señor llamado Abbas con sus compañeros van a matar a todo hombre, mujer, anciano, niño y bebé en cuyas venas haya sangre de la dinastía Omeya. Y de esta manera va a crear el califato de Bagdad, capital Bagdad, la dinastía de los abásidas. Esto es importante por lo siguiente. Pese a que intentó matar a todos, por lo menos un joven de la dinastía de los Omeyas, llamado Abderrahman, va a lograr quedar vivo y va a hacer todo el camino desde Damasco, fíjense así, por todo el norte de África hasta llegar a Córdoba. Y cuando llegue a Córdoba dirá: yo soy el descendiente de la dinastía de los Omeyas, tienen que recibirme a mí como líder. Y aquí que después de una lucha de 3 años, él va a levantar aquí en Córdoba el Emirato de Córdoba. Emir es como si dijéramos príncipe. Y va a levantar un emirato aquí en la zona de lo que se llama a llamar España, en árabe va a ser la zona del Al-Ándalus, cuando teóricamente él está sometido al califato de Bagdad. Es decir, este señor Abderrahman envía una delegación al asesino de su familia para decirle: recíbeme como tu humilde servidor y yo te aceptaré a ti. Como en ese entonces no hay misiles entre continentes y demás, es un juego político. Abderrahman quiere ser reconocido emir aquí, en el extremo oeste, y de esta manera reconoce al califa que va a estar en Bagdad. En otras palabras, empieza a derivar, a desarrollarse aquí una entidad política independiente llamado, como ustedes ven aquí, el Emirato de Córdoba, que va a existir entre el año 756 al año 929. Va pasando el tiempo y esto es el punto importante para mí, y lo que va a ocurrir es que en el año 912 va a subir al poder un señor que es descendiente de Abderrahman, llamado Abderrahman III. Y este hombre, en el año 929, va a decir: no soy más emir, soy jalifa. En otras palabras, tengo yo la posibilidad de dominar y de mandar a todo el mundo musulmán. Este señor, en el año 929, entonces se va a independizar políticamente de Bagdad y va a levantar el califato de Córdoba. Su descendiente, llamado Al-Hakim, va a continuar su obra. Yo estoy hablando acá de un proceso entre el año 929 y 976. La gente va a levantar entonces el gran califato omeya de Córdoba, que aquí vemos el mapa. La capital va a ser Córdoba, cuando aquí incluso va a luchar contra el imperio carolingio. Y en el norte hay una franja de cristianos. La capital va a ser Oviedo y esto se va a llamar Asturias. En otras palabras, este señor va a levantar un califato. Y si alguna vez va a haber una máquina del tiempo, pediré estar por lo menos 2 semanas en Córdoba. ¿Por qué en Córdoba? Porque Córdoba
la que estamos viendo ahora, la mezquita de Córdoba, podríamos definirla como la capital del Mediterráneo. En Córdoba, en el año 920, 930, 950, cuando están mandando estos dos hombres, estamos hablando de una ciudad de más o menos 500.000 de habitantes. Estamos hablando de la ciudad, junto con Bagdad, más poblada del mundo. Para que entendamos, en el año 950 viven en Bagdad aproximadamente 500.000 de individuos. En París, del siglo XIII, cuando en el año 1250 tenemos la Sorbona y tenemos Notre Dame, había aproximadamente 40.000 habitantes. Si le estoy diciendo que 300 años antes en Córdoba hay aproximadamente 500.000 de habitantes. Hay mercados. Las naves del califato surcan todo el Mediterráneo. Delegaciones de Bizancio y del Sacro Imperio Romano Germánico llegan aquí. Se calcula que en Córdoba, en la gran biblioteca de Córdoba, había aproximadamente 400.000 manuscritos. Es decir, estamos hablando, digamos así, de la biblioteca más grande que existe en ese entonces. Y aquí estoy mostrando fotos, quizás algunos de ustedes han estado, de lo que se llama la Gran Mezquita de Córdoba. En la Mezquita de Córdoba, para que entendamos, había aproximadamente 1080 columnas. Es decir, que están hasta el día de hoy los que han tenido la suerte de visitar a Córdoba. Estamos hablando acá de obra arquitectónica fuera de serie. Tenemos esto es dentro de la mezquita de Córdoba, otros lugares, y construyen Medina Azahara, la gran capital que está a pocos kilómetros de Córdoba. Estos son restos arqueológicos, con los grandes arcos. Ahora, pero va a ocurrir lo siguiente. Esto, por supuesto, como introducción al tema, evidentemente, pero ocurre lo siguiente. El califato de Córdoba, que era un califato omeya, tenía dentro de sí a 7 elementos étnicos distintos. Dije 7, no 5 ni 2, 7. De estos 7 elementos étnicos, 5 eran musulmanes. Había musulmanes llamados árabes puros. ¿Quiénes eran los árabes puros? Descendientes de los árabes que salieron de la península arábiga. No importa quién era la madre, lo importante es quién era el padre. Es decir, y de esta manera, todos los puestos claves en la administración estaban bajo árabes puros, tanto en la administración como en el ejército. Esto era una cuestión de constante tensiones en el gran califato. Había musulmanes llamados los musulmanes de la zona de Damasco, nombre que se daba a todos aquellos que eran descendientes de gente que se convirtió al Islam y que vivían en lo que hoy sería aproximadamente Líbano, Siria, Israel y Jordania. Número 3. Había musulmanes bereberes, es decir, musulmanes que tenían su origen en el norte de África, en la zona de Sahara, de origen berebere. Tercero, ya dije. Cuarto, musulmanes ibéricos, es decir, descendientes de los habitantes de la península que se convirtieron al Islam. Y quinto, musulmanes eslavos. Sí, dije eslavos, descendientes de esclavos en la zona de Polonia, Ucrania, que los alemanes, los germanos tomaron como esclavos, los trajeron a Marseille, los vendieron y esta gente llegó aquí. Gente eslavos que se convirtieron al Islam eran el quinto componente étnico. Además había una gran minoría de cristianos y una pequeña minoría de judíos. He aquí que a partir del año 1003 al año 1031, el califato de Córdoba se destruye por dentro. Y aquí que en lugar de un gran califato, llegaron a haber hasta 35 reinos independientes. El reino de Zaragoza, el de Toledo, el de Valencia, el de Alpuente, Albarracín, Deña, Murcia, Badajoz, Córdoba, Carmona, Málaga. Y estos reinos musulmanes luchan entre ellos. Se habla de reinos de Taifa porque Taifa en árabe quiere decir los reinos pequeños. Y entonces, cuando empiezan a luchar entre ellos, los de Asturias empiezan a descender. Y paulatinamente el mundo cristiano del norte empieza a ir hacia el sur y empieza netamente lo que se llama la reconquista. Esto es para entender qué es lo que estamos hablando. Y he aquí que los cristianos que van a ir haciendo, van construyendo grandes, como vemos aquí, fortalezas, como esta que vemos aquí. Y esto que vemos adentro, esto es netamente musulmán adentro. Esto es en Zaragoza. Esto va a ser en Granada. Esto para que entendamos qué es lo que va ocurriendo. En otras palabras,
200 años vamos a tener básicamente de gran creación y eso lo vamos a ver relacionado. Ahora, decía lo siguiente, tenemos el mundo musulmán y en el mundo musulmán vamos a ver una gran cantidad de intelectuales musulmanes. ¿Quiénes son? Algunos pocos ejemplos de ellos. Uno de ellos, Muhammad ibn Masarra. Este hombre más o menos vivió entre el año 880 y 940. Es el primer gran pensador de la zona del Andalus que intenta conciliar fe musulmana con filosofía griega. Y él es contemporáneo de Saadia Gaón, que vive en la zona de Babilonia. Tenemos aquí a otro señor llamado Abul Qasis, gran médico, que nació en Medina Azhar y muere en Córdoba. Este hombre fue uno de los grandes médicos e incluso diseñó aparatos para operaciones de cesárea y cataratas. Este individuo empleaba hilos de seda en suturas, uno de los grandes médicos de la zona del Andalus. Ibn Hazm, esta es una estatua que tienes en Córdoba, gran pensador, poeta e historiador musulmán. Continuando con estos, Muhammad al-Ghaffeki, que él incluso escribió un libro llamado Guía del Oculista. Es decir, entender que estamos aquí hablando de grandes, importantes personajes dentro del Islam. Averroes o Muhammad ibn Rushd, uno de los más grandes filósofos del mundo musulmán, que vive y actúa netamente en Córdoba. Esto lo decía como introducción para entender que tenemos médicos, matemáticos, historiadores, teólogos musulmanes, por supuesto que escriben en árabe, dentro del mundo del califato y luego en la época de la Taifa. Y vuelvo aquí al califato de Omeya que desapareció. Y aquí entonces entramos netamente a nuestro tema, la edad de oro de los judíos en España. En la ciudad de Berlín, capital de Prusia antes que naciera Alemania, al principio del siglo XIX, se desarrolla lo que se llama las ciencias del judaísmo. Eruditos judíos intentan descubrir el pasado judío, estudiar la Biblia como un texto hecho por hombres, estudiar la Kabbalah como texto hecho por hombres. Y ellos miran el pasado y dicen, los griegos contribuyeron, los romanos contribuyeron, los musulmanes contribuyeron. ¿Cuál fue la gran contribución judía a la humanidad? Y ellos se fijan en que durante 2 siglos, bajo el Islam, cuando tienes el califato de Córdoba y luego la época de Taifas, tú tienes una élite judía que va a producir obras en diversos idiomas y eso lo van a llamar la edad de oro de los judíos en España. Desde la época de Abderrahmán, el primer califa, hasta 1146-1148, cuando los almohades van a conquistar el sur de la península. Y este es el punto que quiero que veamos. Estamos hablando de 200 años de creación judía, una élite judía, un porcentaje pequeño, por supuesto, de los judíos van a crear. Quiero que entendamos esto. A lo largo de la historia, nos guste o no el término élite, has tenido, es decir, la mayor parte de los italianos en la época del Renacimiento no eran ni pintores ni escultores. Tienes una élite que va dirigiendo eso. Similar va a ocurrir aquí con algunas pequeñas diferencias. Vamos a hablar de qué? De judíos que son poetas, talmudistas, gramáticos, traductores, médicos, teólogos, astrónomos, matemáticos, algo especial durante aproximadamente 200 años. El que va a poner las bases va a ser un judío llamado Hasdai ibn Shaprut, que nació aproximadamente en el año 915 y va a vivir más o menos hasta el año 970. Hasdai va a ser el que va a poner los cimientos de lo que se va a llamar la edad de oro de los judíos en España. ¿Por qué? Este hombre, como todo gran sabio judío de los que voy a hablar, sabía perfectamente 3 idiomas: árabe, hebreo y arameo. Todos los sabios que voy a hablar hablan los 3 idiomas. Árabe es el idioma de la élite, el idioma que se escribe, el idioma que se habla. Hebreo por el Tanaj y la Mishnah. Y arameo por el mundo del Talmud. Este hombre, Hasdai ibn Shaprut, era médico. Y además de hebreo, árabe y arameo, casi seguro que tenía un muy buen dominio
del latín y del griego. Estamos hablando acá de una eminencia. Si este hombre sabía griego y latín, es porque su padre y el círculo de judíos que estaban ahí tenían una apertura hacia la cultura general. Este individuo va a ser, por decirlo así con comillas, el ministro de Relaciones Exteriores del califa Abderrahman. Este hombre va a ser también, con comillas, lo que sería el ministro de Educación y Ciencia. ¿Por qué? Porque este judío llamado Hasdai ben Saprut, él va a ser el que reciba las delegaciones que vienen del Sacro Imperio Romano Germánico, porque sabe idiomas, como un chiste. Es decir, llega una legión cristiana a un estado musulmán y los recibe un judío, es decir, algo bastante raro. Cuando vienen las delegaciones de Bizancio, él va a recibirlos. Este individuo incluso se va a escribir con Yosef, el último rey del reino de los Khazarim, de los Hazares que van a estar en Europa Oriental. Este individuo, llamado Hasdai ben Saprut, entre otras cosas, va a ser uno de los que participen en el grupo que van a traducir el famosísimo Tratado de Medicina de Dioscórides. Que entendamos, llega la delegación de Bizancio, junto con ellos llega un monje llamado Nicolás, y entre el sabio griego, que es un monje llamado Nicolás, el judío Hasdai ben Saprut y musulmanes van a traducir del griego al árabe en 5 volúmenes el libro famoso de Dioscórides, que es un tratado de medicina, pero que se hablan de botánica, se habla de remedios, para que entendamos la importancia de esta gente. Pero no solamente eso. Hasdai debe traer muchos sabios, entonces básicamente trae médicos, astrónomos, matemáticos, musulmanes, pero además va a ayudar y va a traer sabios judíos. Menachem ben Saruk, que nació en la península, es un gramático y un poeta. Dunash ben Labrat, que estudió con Saadia Gaon en Babilonia y viene de Fez, gramático poeta. Moshe ben Hanoch, que nació en el sur de Italia, talmudista. Hasdai ben Saprut, como un mecenas, apoya a estos sabios judíos y aquí va a comenzar el estudio de la gramática y el a escribir poesías en hebreo. Ya voy adelantando algo. Todos los poetas judíos que escriben bajo el Islam en España escriben poesía solamente en hebreo y escriben, entre otras cosas, para demostrar la verdad de su entendimiento de la gramática. Es decir, vamos a tener judíos que escriben gramática, que escriben poesías y también se dedican al mundo del Talmud. Es decir, esas van a ser las bases de la gran poesía judía en la península ibérica. Pasa el tiempo y cuando tenemos el reino de Granada, vimos que hay varios reinos diversos, he aquí que tenemos un judío llamado Shmuel ibn Nagrela. Y este hombre va a estar en Granada, que es un reino musulmán independiente berebere. Y él va a actuar bajo 2 reyes, Habus y Badis. Este individuo, Shmuel ibn Nagrela, llamado Shmuel Nagid, va a estar al frente del ejército musulmán. Sí, es la única vez en la historia que tenemos registrado que un judío es, por decir así, el jefe de tropas armadas. Shmuel ibn Nagrela va a ser un hombre que se dedicará al mundo del halajá y quedaron de él, escuchen bien, más de 1700 poesías, todas ellas en hebreo. Y es el único autor que tiene casi 25 poesías en hebreo sobre guerras, porque él, como está al frente del ejército, él sabe lo que sale en campañas. Shmuel ibn Nagrela entonces va a ser un judío que está y recibe su conocimiento del mundo árabe, del mundo persa, del mundo griego, y sus obras van a ser organizadas por su hijo, que las va a llamar obras de Ben Tehilim, es decir, el hijo de los salmos, Ben Mishlei, el hijo de los proverbios, y Ben Kohelet, el hijo de Eclesiastés, porque sus poesías serán similares a los proverbios, a los salmos y a Eclesiastés, textos que tenemos, por supuesto, en el Tanaj. Pero no termina acá. Shmuel ibn Nagrela, además de su puesto como ministro, va a dar apoyo a Shlomo ibn Gvirol, que se nombró antes.
Shlomo Ibn Gilón, lo que vemos acá es una estatua que está en Málaga, que va a ser un gran poeta judío y además va a ser un filósofo. Va a tener su obra, ¿sí?, llamada Keter Malhut, es decir, la corona del reino, pero además va a escribir una gran e importante obra, ¿sí?, en que intenta conciliar fe judía con filosofía griega. Esta obra, ¿sí?, se va a llamar en latín Fons Vitae, la fuente de la vida. No quedó original en árabe, no quedó original en hebreo, quedó solamente el original en latín. Y por eso Shlomo Ibn Gilón, el judío, es conocido en el mundo latino medieval como Aviquebrón, Ibn Quebrón. Esta obra de él incluso va a ser estudiado por sabios cristianos en las universidades medievales. Para entender que tenemos poesía y tenemos también filosofía y mezcla de los dos temas. Continuando con esto, vamos a tener a otro señor, un señor llamado Bahaya ibn Pakuda, que va a actuar en Zaragoza. Y él básicamente va a estar influido o influenciado, no me acuerdo cómo se dice en español en este momento, de la mística musulmana. Este señor va a tratar sobre temas neoplatónicos y va a trabajar básicamente en Zaragoza. Es decir, este señor, Ibn Pakuda, va a influir muchísimo en lo que se llama la moral judía medieval. Estoy simplemente llevando aquí algunos que otros ejemplos para que vayamos viendo. Abraham Banjía, llamado, ¿sí?, Abraham Judeos o Sabasurda. Es decir, el que hacía, ven aquí, este es un texto medieval. Aquí lo tenemos en hebreo, acá lo tenemos en latín y acá está explicando cómo es un eclipse. Es decir, estamos hablando acá de un eclipse en que vemos el sol, la luna en el medio y la tierra. Estamos hablando acá de un gran astrónomo judío, vivió más o menos en 1070, 1136, en Zaragoza, tenía cargos en las cortes islámicas. Este hombre se dedicaba a geometría y tradujo del árabe al catalán o al provenzal obras latinas en matemáticas, astronomía y astrología. Y va a escribir un trabajo importante en hebreo que se va a llamar Jibur HaMeshijah Ve'Atishbore, tratado sobre medidas y cálculos, que luego va a ser traducida al latín. Y es la primera vez que tenemos en latín ecuaciones de segundo grado. Y va a ser el primer científico que trajo el álgebra árabe a Europa. Es decir, estamos hablando acá de Abraham Banjía, un gran sabio judío con influencia, y también va a escribir en hebreo Yesod HaTvuna uMigdal HaEmunah, es decir, fundamentos de la inteligencia y la torre de la fe. Lo que quiero que veo, yo estoy acá trayendo unos breves ejemplos, pocos ejemplos, de individuos que van a tener un peso importantísimo en la filosofía, en medicina, en geometría, en astronomía, como estamos viendo aquí. Continúo aquí, vamos a hablar de Moshe ibn Ezra, que es contemporáneo de Yehuda Leví, que él actúa básicamente en Granada. Va a escribir también poesía y también va a intentar unificar o conciliar el pensamiento hebreo con filosofía neoplatónica. ¿Sí? Abraham ibn Ezra, médico, astrónomo, poeta, va a trabajar el mundo de la gramática muchísimo. ¿Sí? Es decir, y era uno de los amigos de quién? De Yehuda Leví. ¿Sí? Este individuo va a estar luego, ¿sí?, van a tener textos que incluso parte de ellos van a estar, como los de Shlomo Ibn Gilón, en los textos de oraciones judías. Tenemos aquí dos familias importantes que nombro, la familia Kimchi y la familia Tibol. Son familias que están en la zona del Andalus y se van a ir al sur de Francia, a la zona de Provence, cuando vengan el mundo de los almohades. Es decir, estamos hablando acá de gente que va a tener una gran importancia. Los traductores van a tener un rol importantísimo. Valga la comparación, yo desgraciadamente no sé japonés. Y si quiero leer un libro en japonés, tengo que leer una traducción. De aquella importancia de estas familias. Ellos van a traducir los textos al hebreo de Maimónides o de Yehuda Leví. ¿Por qué? Porque los escritores judíos, cuando escriben poesía, las poesías de 200 años son siempre en hebreo.
Cuando escriben tratados filosóficos, los escriben en árabe, en letras hebreas. Por ejemplo, cuando Yehuda Levi escribe el texto llamado Kuzari, lo escribe en árabe en letras hebreas. Cuando Maimónides escribe la guía de los descarriados o guía de los perplejos, depende cómo se traduce, lo escribe en árabe en letras hebreas. ¿Por qué? Porque el público es el público judío, que sabe hablar árabe, pero no sabe leer árabe. Entonces lo escriben en letras latinas. Cuando muchos de estos autores, como Maimónides, escriben obras científicas, muchas veces lo hacen en árabe porque tienen diálogo con científicos musulmanes árabes. Y por eso, por ejemplo, las familias Kimche, las familias Tivón, fueron ellos los que tradujeron del árabe en letras hebreas al hebreo las obras de Maimónides, las obras de Yehuda Levi, las obras de Saadia Gaon, porque Emunot Vedeot, los que saben decir el libro de que se llaman Creencias e Ideas, también lo escribían en árabes en letras hebreas. Yehuda Levi, uno de los más grandes pensadores judíos de España, ¿sí? Es decir, él va a escribir montones de poesías, muchísimas poesías, y además va a escribir un libro filosófico llamado Hakuzari, o La defensa del mundo judío ante los ataques o el desprecio de los demás. Algo importante para mí. La pregunta que yo me hago es, ¿en qué medida Shakespeare, el inglés por supuesto, es representante de la cultura inglesa? No voy a entrar aquí a la respuesta. Lo que voy a decir ahora es que yo verdaderamente no sé. Porque en la época de Shakespeare muere, poco de diferencia con Cervantes, en 1616, más del 95% de los británicos eran analfabetos. Entonces no sé en qué medida. Pero cuando yo hablo de Yehuda Levi, de Ibn Ezra, de Ibn Gvirol, esta gente, que son una élite, reflejan gran parte de lo que es el mundo judío, porque las poesías de Yehuda Levi, que hablan de la tierra de Israel y del amor a Israel y al Dios de Israel, son poesías que van a ser parte del acervo cultural judío. Es decir, el judío que luego va a estar en Italia, en Polonia, en Yemen, en Marruecos, va a leer dentro de las oraciones poesías de Yehuda Levi, las llamadas sioniddas. Van a leer poesías de Ibn Gvirol. Es decir, las escrituras de estos hombres no quedaron como patrimonio de una élite, sino que van a ser conocidos por los judíos en todos los lugares del mundo porque van a ser parte de ¿qué? De los rezos, de las oraciones, de la litúrgica judía. Continúo acá. Entre los grandes sabios vamos a tener también un señor llamado Rabat, Abraham ibn Daud, es decir, Abraham hijo de David, que va a escribir un libro llamado Sefer HaKabbalah. No tiene nada que ver con Kabbalah, quiere decir el libro de la tradición, que va a ser uno de los trabajos más importantes escritos hacia más o menos 1170. ¿Sobre qué? Sobre la historia judía. Este hombre que era médico y era astrónomo, va a ser el primer gran filósofo aristotélico judío. Y en este libro, él va a explicar, ¿sí?, cómo se fue dando la historia judía, y además es uno de los primeros grandes autores judíos que dice que los evangelios, que son parte importante del Nuevo Testamento, fueron escritos mucho tiempo después de la muerte de Jesús. Es decir, Abraham ibn Daud, un judío muy importante en sus escritos, sobre todo por este libro llamado Sefer HaKabbalah. Acá también voy a hablar, por supuesto, de Maimónides. Maimónides nació más o menos entre el año 1135-1138 en Córdoba. Cuando él era un niño, los almohades entran al sur de España e intentan imponer por la fuerza su concepción del Islam. En otras palabras, matan a musulmanes, a judíos y cristianos que no quieren aceptar el Islam. La familia de Maimónides va a por lo menos convertirse
por lo menos en forma exterior, al Islam para poder sobrevivir, y la familia de Maimónides se va a vivir a Fez, en Marruecos. Están unos años ahí, de ahí viajan y van a estar breve tiempo en la tierra de Israel, y Maimónides va a terminar instalándose en Fustat, en el antiguo Cairo. Maimónides va a ser uno de los grandes sabios judíos, que cuando escribe Mishneh Torah o Hayat HaZaká, que es una obra lágica, lo escribe en hebreo, porque lo dirige a los rabinos. Cuando escribe Moreh Nevuchim, Guía de los Perplejos o Guía de los Extraviados, que es una obra en que concilia pensamiento judío con neoaristotelismo, lo escribe en lo escribe en árabe con letras hebreas. Pero cuando escribe medicina, escribe solamente en árabe. Y aquí que va a tener una gran importancia. Las obras de Maimónides van a ser traducidas al latín. E incluso sabios cristianos como ser Tomás de Aquino, Tomás Aquinas, va a referirse a él en su escrito como Magister Moisés, es decir, como dice el gran maestro Moisés, es decir, Maimónides va a tener una gran influencia también sobre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Es decir, tomar en cuenta que estamos hablando acá de un pequeño grupo de élite. Lo que vemos acá son escritos Moreh Nevuchim, ¿sí? Son textos de él. Vuelvo aquí a lo que explicaba antes. Los judíos entonces están aquí, en la zona de las taifas, y van a estar ahí. Pero cuando entran los almohades y empieza a darse el proceso de la reconquista, en que van haciendo el reino de Portugal, la ciudad de Porto, Castilla, que se llama así por la cantidad de los castillos, la corona de Navarra y Aragón, y acá al sur, los almohades, judíos que están bajo el gobierno de los almohades, o van hacia el norte, o van hacia el norte de África. Y ocurre que lo siguiente, una de las cuestiones interesantes, cuando en esta zona que vemos aquí, cuando por ejemplo la ciudad de Toledo va a ser conquistada por Alfonso VI, y junto con él hay un señor llamado Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, en la zona de Toledo y en otros lugares se va a desarrollar lo que a veces se llama la Escuela de Traductores de Toledo. ¿Por qué? Porque sabios judíos, junto con sabios cristianos y sabios judíos que se convirtieron al cristianismo, es decir, lo que se van a llamar conversos, traducen montones de obras del árabe al latín. Y este es un rol muy importante que van a tener, parte, por supuesto, de la élite judía que vamos a tener en esta zona, la Escuela de Traductores de Toledo. Ahora bien, vamos a intentar ir resumiendo lo que estamos explicando. Durante la Edad de Oro hay poetas que escriben solo en hebreo, pero es interesante esto. Cuando un judío escribe poesía y lo hace solamente en hebreo, ¿sobre qué escribe? Hace versos de amor de Dios, del pueblo de Israel a Dios. Poesías que escribe sobre el pueblo de Israel. Poesías a la tierra de Israel, pero además escriben sobre la naturaleza, el vino y las mujeres. Este es un fenómeno único. Los judíos en Polonia no escriben sobre vino y mujeres. Los judíos en Yemen no escriben sobre vino y mujeres. Los judíos en Marruecos no escriben poesía sobre vino y mujeres. Solamente hubo un poeta en Italia llamado Immanuel Jaromí que escribió poesía sobre el tema de mujeres y vino. Explico esto por lo siguiente. Los sabios judíos que escriben poesías tienen una mente muy abierta. Consideran que Dios crea también a la mujer bonita, al vino que va a regocijar el alma, y no hay contradicción. Cuando Yehudá Leví escribe poesías sobre las mujeres, sobre el amor carnal y el vino, lo escribe con la misma mano, con la misma devoción que escribe cantos de Israel. Esto es muy interesante porque es único. Recién en el siglo XIX, sabios judíos que analizan la poesía, hablan de qué? Poesía religiosa y poesía secular. Pero para Shlomo Eindirol, Ibn Ezra, Yehudá Leví, Al-Harizi, no hay diferencia. Es decir, escriben ambas poesías. Acá tengo que decir algo personal. Hay quienes consideran que la poesía erótica judía, tanto bíblica
por ejemplo, el Cantar de los Cantares, como la poesía medieval que tienes en España, es una alegoría a la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Yo me permito decir que considero que no puede ser cierto. Cuando tú lees las poesías eróticas describiendo los pechos de la mujer, los carnosos labios de la mujer, la mirada sensual de la mujer, no creo que están hablando de relación entre el hombre y Dios. Se me ocurre que simplemente el hombre escribe una poesía erótica, carnal, a una mujer. Y esto es un fenómeno muy interesante que solamente en la poesía que tenemos aquí. Los grandes sabios talmudistas que tenemos en España tienen relación y van a ir supliendo ¿a quién? A los sabios de Babilonia. Hubo un gran historiador judío, nació en 1860, asesinado por los nazis en 1941, llamado Simón Dubnow. Y Simón Dubnow decía que a lo largo de la historia hubo centros que dominaban, centros hegemónicos. Eran centros en los que había una gran concentración de judíos, había una gran importancia socioeconómica, había grandes instituciones judías, había una gran producción judía literaria y los ojos de los judíos estaban dirigidos a dicho centro. Para Simón Dubnow, más o menos desde el año 500 al año 1000, el centro era Babilonia, pero más o menos desde el año 1000 a 1492, el centro era la península ibérica. Primero Al-Ándalus, luego Castilla y luego Aragón. Los grandes talmudistas los vamos a tener luego en España musulmana. Gramáticos. Yo antes nombré a un señor llamado Menachem Ben Saruk. Menachem Ben Saruk va a escribir un librito llamado, librito no simplemente porque era pequeño, llamado Mahberet, que a veces se lo considera, Mahberet en hebreo moderno quiere decir un cuaderno, pero Mahberet viene la palabra jibur, redacción, escribir algo. Y Mahberet se considera muchas veces como el primer, comillas, signo de pregunta, de admiración, el primer diccionario gramático judío, porque lo que hizo Menachem Ben Saruk es intentar ver las raíces de 2 o 3 letras de las palabras hebreas. ¿Por qué hace esto? Porque estuvo influenciado por los gramáticos musulmanes. Traductores, dijimos la importancia de esta gente. Había 3 centros de traducción judíos. Uno de ellos en la zona de Toledo, otro en la zona de Provence, el tercero en la zona de Sicilia. Los traductores judíos son muy importantes. Médicos judíos. Acá tienes una cuestión de definición de cómo se van trabajando, médicos judíos que tienes en Al-Ándalus, médicos judíos que tienes en Italia. Teólogos, astrónomos. Cuando viene al poder Alfonso X, el sabio, el que va desarrollando la escuela de traductores, va a tener un grupo básicamente manejados por judíos que son astrónomos y van a llevar a cabo lo que se llaman las tablas alfonsinas. No es que el rey lo hizo, simplemente era el promotor. Gran parte de los sabios que trabajan en astronomía son judíos. Y cuando Dante Alighieri va a publicar su primera edición del libro llamado Comedia, que luego va a ser llamado La Divina Comedia, en la primera edición va a poner las tablas alfonsinas de los judíos. Y matemáticos. En otras palabras, estamos hablando aquí de judíos que van a tener una gran importancia en lo que respecta a esto. Y además, algo importante más, el intento de conciliar racionalismo y fe. Quiero que entendamos algo. Es decir, hoy en día, en el siglo XX, en el siglo XXI, tú tienes sabios judíos religiosos que estudian física nuclear, que estudian matemática o biología. Eso más o menos es el modelo de lo que era la España medieval. Y permito decir algo más. Hoy en día, cuando tú hablas de las grandes yeshivot de Ashkenazim o de judíos marroquíes en Israel, grupos Shas y demás, eso no es el judaísmo de España medieval. Los judíos en España medieval no tenían miedo a la filosofía ni al racionalismo. Por eso tenían o nadaban en 2 aguas profundas, en el mundo judío y en el mundo no judío.
Hoy en día el único grupo que más o menos tiene así son judíos que tienen kippah y estudian ciencias o filosofía. Es decir, la ultraortodoxia judía no es los continuadores de esta edad de oro. Ese es un punto que lo quiero muchas veces entender, porque un individuo puede hacer las dos cosas a la vez. Intentar conciliar racionalismo y fe, filosofía y religión. Por eso hablaba de las características de la creación judía. Una pregunta que muchas veces me hacen: ¿había una gran convivencia? La respuesta mía es: cuidado con ese término. Es decir, Ibn Hazm, el gran sabio musulmán que yo nombré antes, que era teólogo e historiador, cuando discute con Shmuel Anagid, en sus textos en árabe habla del Yehud ibn Kalb, el judío hijo de perra, perdón la expresión. Lucha muchísimo porque tienen disputas. En el año 1066, hay un gran levantamiento en la ciudad de Granada contra el gobierno, porque los líderes musulmanes, el rey musulmán, Berebere, oprime terriblemente a la población. Uno de sus tesoreros es Yosef, el hijo de Shmuel Anagid. Y sabemos que parte de los líderes, de los sacerdotes musulmanes, para levantar a la población viene con el grito de Itbah al-Yehud, hay que matar a los judíos. Y aquí que en el año 1066 tiene lugar en Granada, en la Granada que años antes había estado Shmuel Anagid, una terrible matanza de judíos. Es decir, hay diálogo, pero el judío debe pagar jizya, debe pagar impuesto per cápita. El judío, como el cristiano, que no puede pagar jizya, puede ser esclavizado. El judío, como el cristiano bajo el Islam, en Al-Ándalus, es dhimma, es decir, es pueblo protegido. Lo que quiero que entendamos es que hay determinada convivencia, hay un diálogo, pero a veces también hay grandes disputas entre estos dos grupos. Resumiendo, tomando en cuenta que me pidió acá don Mario que la charla no exceda un tiempo determinado. Hablamos aquí de más o menos 200 años de grandes creaciones judías. Hay diálogo, se escribe en hebreo y árabe, hay traducciones, pero tenemos que tener siempre cuidado. Estos 200 años fueron muy, muy especiales. Los autores, todos los autores que nombré, que yo hablaba de Bajia ibn Pekuda, la importancia de él en lo que se llama filosofía de la moral judía. Yehuda Leví en las poesías. Yehuda Leví va a tener una importancia en lo que se va a llamar la mística judía. Maimónides en el racionalismo judío, en la medicina, en la astronomía. Estos judíos van a seguir viviendo en lo que se llama la creación cultural judía hasta el siglo XXI, con las diversas diferencias. Fíjense que en gran medida los judíos que hablan de una línea más o menos mística muchas veces se van a apoyar en Yehuda Leví. Los judíos que hablan de racionalismo se van a apoyar básicamente en Maimónides. Estamos hablando de grandes gigantes que están ahí en el pasado y que nos continúan estando con nosotros hasta el día de hoy. Yo les agradezco muchísima vuestra atención. Preguntas de mil amores. Paso aquí el micrófono a mi gran amigo Mario, por favor. ¿Cómo Gracias. no? Ante todo, un aplauso gigante de la gente que te estará viendo, estás viendo Gracias. seguramente. Has hecho una síntesis extraordinaria de prácticamente 1000 años y has resaltado las cosas más importantes. Preguntas que nos han llegado. Existió esta etapa, diríamos, de 200 años de creatividad judía como nunca. ¿Por qué no continuó? ¿Por qué no continuó en la etapa cristiana o en otras partes del mundo, en otra parte? Se habla de que hubo creatividad muy grande en el siglo XIX en el área germánica. ¿Habría puntos en común con esto? Ok, Y bueno, empecemos por eso. ok, perfecto. Yo tengo tiempo. Hoy tomando en cuenta que iba a empezar aquí, acá son casi las 2, ya son más de las 2. O sea, ustedes están ayer, yo ya estoy en mañana, digamos así.
Así. Bueno, yo tengo tiempo hasta las 5 o 6 de la mañana, total, dormí un rato de la siesta para estar con ustedes. Ahora, vamos a empezar con lo siguiente. Específicamente en la península ibérica. Creo que ustedes dicen a Daesh, me parece que en español dicen ISIS, Daesh, el movimiento. Sí. Okay. Cuando viene el Islam del norte de África, los llamados almohidun, los almohades, es decir, estamos hablando acá de un grupo religioso musulmán súper fanático, que van a destruir todo. Eso empiezo por esta parte. En otras palabras, si de repente tienes aquí una ola en que se prohíbe todo, se persigue, se queman libros, los judíos son un grupo minoritario. Pero voy un poquitito antes todavía. Tú recuerdas, Mario y los demás, yo dije que tuvimos acá un señor llamado Abderrahman III que crea el califato. Lo continúa su hijo Al-Hakim, que muere en, en el año 976. Ahora ocurre lo siguiente. Cuando sube Hisham es el nieto de Abderrahman. Este individuo se va a rodear de místicos musulmanes. Dije que en la Córdoba del año 950-970 había aproximadamente 400.000 manuscritos. Había un catálogo de más de 50 pliegos, porque había que tener un catálogo. Pero cuando sube Hisham, el nieto de Abderrahman, el hijo de Hakim, los fuqaha, los musulmanes que están alrededor de él, dicen lo siguiente: todo lo que está en contra del Corán es herejía. Y todo lo que repite lo que está en el Corán está de más. Queman las bibliotecas de la ciudad de Córdoba. Escuchaste bien, queman las bibliotecas. Acá empieza el proceso eso. Y pese a eso, como hay más de 30 unidades políticas independientes, en los diversos lugares hay florecimiento musulmán. En las cortes musulmanas de la Edad de Oro, los musulmanes beben vino. ¿Me has escuchado bien? Viven la buena vida. Tienen vino, tienen muchas mujeres, hacen la buena vida. Y los sacerdotes musulmanes se oponen a esto. Tienes aquí luchas. Es decir, tienes una determinada apertura, pero hay luchas constantes. Cuando vienen los almohades, ponen fin a todo esto. Ahora, eso es lo que va a poner fin a eso. Pero en la época del mundo cristiano, tienes creación. Te hablo de Castilla, de Aragón, de Navarra, tienes creación. Pero ocurre que tienes acá también una gran influencia del mundo clerical. Cuando en el siglo XIII, Alfonso tiene bajo su equipo a judíos que traducen, actúan también los dominicos y los franciscanos. Y cuando tú vas a encontrar que hay lo que se llama una acusación de crimen ritual, casi siempre van a estar ¿quién? Los franciscanos. Tienes acá problema de censura. En otras palabras, para que haya apertura, tienes que tener que los que están arriba sean suficientemente abiertos, porque siempre va a haber oposición. La cuestión, vamos que entendamos, es decir, ustedes saben más o menos quién más, quién menos. Yo digamos que soy uno de los más, de más edad de los que estaban acá hablando, pero hasta 1979 en Irán había una dictadura, pero había determinada apertura. Había discotecas, había cines, las mujeres podían ir en jeans, en faldas, hasta que viene la República Islámica. Es decir, que incluso cuando tú tienes dictaduras, la pregunta es si es una dictadura que permite más apertura o menos. Y eso lo vas a ver en gran parte de los zonos cristianos también. Para darte otro ejemplo. Adelante. Simplemente por los ejemplos que estabas preguntando. Ahora, tú tienes lo siguiente. Van a haber judíos que van a vivir en el Renacimiento italiano. Los judíos en Italia viven siendo un grupo muy pequeño. Vas a encontrar círculos de judíos italianos que, por ejemplo, escriben letras hebreas la Divina Comedia de Dante. Escriben, es decir, lo fascinante, perdón la subjetividad, es que tú vas a leer sermones de rabinos italianos en Roma, Firenze, etc., en el siglo XIV, 1300 y tanto, y en el sermón
nombran a Dante, nombran a Petrarca. ¿Qué implica? Implica que el rabino lea a Dante, lea a Petrarca, ¿sí? Lea a Boccaccio. ¿Entiendes? Eso no existe en otros lugares, por ejemplo. ¿Sí? La cuestión es qué pasa en el medio ambiente. Tú bien has dicho, cuando en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX, hay una apertura, vamos a ver otro. Ámsterdam del siglo XVII, los judíos que viven en Ámsterdam en el siglo XVII y crean, o sea, criptojudíos que vuelven al judaísmo, cristianos nuevos, digamos, marranos que vuelven al judaísmo, estudian, como estudia Spinoza. Spinoza nació en Ámsterdam, estudian Biblia, pero estudian también latín. Estudian, es decir, ese es el asunto. La pregunta es, ¿en qué medida se dan este tipo de cuestiones de mayor o menor apertura? El medio general y los judíos en particular. Cuando saltamos a Prusia y luego a Alemania del siglo XIX, hay una apertura determinada. Y círculos judíos van a saber hebreo y van a saber alemán. Es decir, es una cuestión de la cultura general y el marco judío como grupo minoritario. Es decir, ¿en qué medida el judío? Y el judío siempre va a estar... Nosotros hablamos en español. ¿Por qué? Porque somos nacidos en América Latina o hemos criado en América Latina. Si hay un proceso de aculturación que se dio. Valga que entendamos, fíjate lo siguiente, la mayoría absoluta de las mujeres judías que nacieron en Turquía durante 400 años no sabían turco, hablaban español, españolí, judeo español, ladino, ¿cierto, Graciela? Eso lo sabes, es decir, casi no saben turco. La mayoría de las mujeres judías en Polonia vivieron siglos, no sabían polaco, hablaban yiddish, porque estaban dentro del círculo de la sociedad judía cuando solo el hombre sabía algo de polaco, de turco, porque sale a trabajar afuera, la mujer no. La cuestión es en qué medida hay apertura, no, esa es la cuestión. Hay una apertura que la permite la sociedad mayoritaria y los judíos pasan un proceso de aculturación. Y eso es lo que tenemos que ver. Eso así, a grosso modo, más o menos contestando a Mario. Fíjate algo más, y es los procesos de apertura de la sociedad judía se dio en países europeos cristianos que empezaron a ser países laicos. Es decir, el judío que vive en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Rusia, se va abriendo. Ese proceso no se dio en los países musulmanes, porque en los países musulmanes casi no se dio apertura de cuestiones seculares. Y cuando vas a tener una apertura es porque una élite socioeconómica de países musulmanes estudiaron en Europa. ¿Entiendes? Ese es el proceso, como voy a decir. La apertura se dio en Europa, y como se dio en Europa, justamente ahí los judíos de Ámsterdam, los judíos de Polonia, los judíos de Alemania y de Francia, empezaron el proceso de apertura a la sociedad general. Eso así a vuelo de pájaro. Sí, Le damos la palabra a Leonardo, tiene preguntas por ahí, a ver. Tengo ok. algunas preguntas, pero bueno, primero una reflexión que es una excelente participación. Celebro el planteamiento del conferencista sobre que cierta ortodoxia como la de ellas hoy no son continuadores de la inteligencia judía de la Edad de Oro. Sí, Y que yo quería hacer una pregunta, bueno, iba a hacer una reflexión, pero viendo que lo proyectaste en el tiempo y hacia el futuro, tiene que ver esto con una participación en el simposio de Amirabi Nufure, que explicó de qué manera la arquitectura morisca se trasladó a las sinagogas del resto de Europa y especialmente, bueno, llegando incluso a la de San Petersburgo, de Alemania, a lugares donde era muy difícil de pensar que había una participación sefaradí en sí mismo. Y bueno, esto que iba a ser una reflexión, tengo una pregunta. Si vos encontrás algún motivo por el cual el judío ashkenazí de Rusia podía expresar su judaísmo en un templo a través de una arquitectura que tenía connotaciones sefaradíes, o en Alemania, si tiene ok. que ver con algo de la Edad de Oro, con aquello vivido, con evocar aquello. Bueno, vamos a decir lo siguiente, dos puntos. Primero, la mayoría absoluta de las sinagogas de Europa no tiene influencia oriental. No sé si me explico. Es decir, tú tienes en Budapest, hermosísima,
En Cracovia, si conoces Cracovia, tienes el Tempel, pero la mayoría de las sinagogas en Cracovia no tienen influencia oriental. ¿Okay? Digo oriental justamente porque en el siglo XIX se da en el mundo europeo laico cristiano y en el mundo judío una idealización del Oriente. ¿Sí? El asunto de las 1001 noches, etc. De repente hay un descubrimiento del Oriente en forma de casi idealización. Ahora, y por eso vas a tener, subjetivamente hablando, sinagogas hermosísimas, con influencia como tú dices. Ahora, ¿tienes aquí una influencia? Sí, evidentemente, de cómo eran más o menos sinagogas imaginarias, digo sobre todo imaginarias, en lo que era el mundo del Islam, porque las sinagogas en el mundo del Islam eran muy sencillas. Es decir, para tener una sinagoga necesitas básicamente dos cosas: que el gobierno te permita construirlo y que tengas dinero para construirlo. Las sinagogas en Marruecos, en Yemen, en Argelia, son muy sencillas. Las pocas que quedaron en Toledo fueron iniciativas privadas, ¿sí? De Yosef ibn Shushan, de Shmuel Levi Abulafia, son sinagogas del siglo XIII y del siglo XIV. Ahora, un judío va a rezar una sinagoga. Ahora, fíjate lo siguiente: las sinagogas europeas que tienen influencia de arquitectura esta son básicamente sinagogas del mundo neologista o el mundo reformista o conservador. ¿Entiendes? Es decir, la sinagoga de Cracovia se llama Tempel, no se llama sinagoga, no se llama snoga, no se llama shil, se llama templo. Cuando los judíos en el siglo XIX, en vez de hablar de la sinagoga, del shil, de kniz, dicen templo, la palabra templo es neutral. ¿Entiendes? Es decir, sinagoga es judío, mezquita es musulmán, iglesia es cristiano, templo es neutro. Y es un proceso interesante a través de la palabra. Ahora, ¿dónde tienes esas sinagogas? Lo tienes en la gran sinagoga casi moderna en Budapest. Lo tienes en la sinagoga neologista que empiezan a traer música en Cracovia. Es decir, esas sinagogas influidas por la concepción alemana de la Edad de Oro, de la Gran Apertura. ¿Sí? Y justamente ahí viene la contradicción con Shas, por ejemplo, te decía, u otro lugar. Es decir, cuando alguien viene y me dice en Israel, queremos retornar las raíces, y me habla un agente del Shas o de ultraortodoxia seccional, le digo, perfecto, pero para eso tienes que estudiar Aristóteles, no como esto. Pero es lo que leía Maimónides. Maimónides era científico, hombre. Si tú solamente estudias unos pocos años Torah y luego Talmud, ¿dónde está tu apertura? Fíjate tú que en círculos, en lo que se llama círculos de los mitnagdim, círculos judíos lituanos, no se lee Maimónides, porque Maimónides te puede llevar a la herejía. ¿Entiendes? Es decir, ahí viene el asunto. Es decir, cuando tú hablas de gente, cómo la gente salió del mundo religioso para ser más laico, muchos de ellos lo hicieron a través de Maimónides, porque Maimónides hace muchas preguntas. Y las preguntas son peligrosas, Leonardo. Mientras más te preguntas, más peligrosos eres. Es decir, es una cuestión problemática. Eso es más o menos así a grosso modo. Por eso nuevamente te digo, sí, la gente, yo no soy religioso, ¿ok? Te hago la aclaración, pero la gente que más va hacia la línea es la gente que tiene kippah, que cuida, que es ortodoxa, pero también estudia ciencia. Esa es la cuestión. Y muchos de ellos, conocidos míos, fueron por el camino peligroso y dejaron de ser religiosos, porque la pregunta lleva. Es cuando el individuo lee mucho, hay muchos planteos. Es decir, el mundo existe 5.000 y tantos años. ¿Es posible? Podría hacer esta pregunta. Eso específicamente lo miro acá a don Leonardo. Cuando yo le cuento a alguien que estaba un señor llamado Zeus y Fausto le pegó en la cabeza y salió una mujer vestida llamada Atenas, me dice, ¿cómo voy a creer eso? Y le digo, ajá, y que Adán se fue a dormir y le sacaron de la castillo una mujer, eso se te parece más lógico. Es decir, gente, lógico o ni lógico. Es decir, entramos acá a cuestiones de análisis y de preguntas. Y esa es la apertura. Fíjate que a partir de 1305, los judíos de Barcelona, bajo el gran rabino llamado Rabí Shlomo ben Aderet HaRashba, sacaron un anatema, una excomunión, prohibiendo que hombres judíos de menos de 25 años estudiaran mística o ciencias, exceptuando medicina, porque consideraban que la sierva pasó a ser la señora de la dama. ¿Quién es la dama? La dama es la fe.
¿Quién es la sierva? La filosofía. Son conceptos judíos, cristianos y musulmanes de la Edad Media. ¿Entiendes? Es decir, la dama es la fe, la sierva. En hebreo se dice Hakvirá ve'ashifja. ¿Ok? Entonces de repente dicen, tenemos un problema. Y por eso, a partir del siglo XIV en adelante, hay discusiones. Y se prohíbe la lectura de filosofía o de mística a gente que no es adulta. Y la pregunta es, ¿quién es adulto? 25 años o 40 años. Fíjate, y con esto voy a terminar la pregunta, que hasta hace aproximadamente 40 años atrás, como yo ya pasé los 70, me acuerdo de eso también, ¿ok? Hasta hace más o menos 40 años atrás, ¿quién estudiaba mística? Un núcleo pequeño y cerrado de grandes sabios judíos. Pero ocurrió que en los últimos 30, 40 años, grupos judíos que quieren atrapar a los judíos laicos, ignorantes totalmente del judaísmo, perdón lo que estoy diciendo, los atrapan con el anzuelo de la mística. Y judíos que en su vida no saben ni hebreo, ni Tanaj, ni nada, se enganchan, por decir así, bien rosarino es eso, con el anzuelo de la Kabbalah y de la mística. ¿Ok? Y entramos a un problema. ¿Quién estudiaba mística? Un grupo selecto de sabios judíos que ya sabían Tanaj, leyeron a Rashi, leyeron a Maimónides, de repente un individuo, Madonna fue a estudiar mística, hombre, para que tengan los ejemplos de todo. Es decir, de repente la mística está linda. No te olvides, misterio en griego quiere decir ceguera, ojos cerrados. Por eso el término en español es ocultismo, lo que está oculto. ¿Sí? Es decir, de repente eso te engancha, pero nos hemos ido por la rama. Ok, sí, don Mario. Espero Otra, haberte contestado, Leonardo. a ver, una pregunta de geopolítica. A ver, alguna vez leí, a ver si estás de acuerdo, que los judíos prosperaron en forma notoria cuando estaban como balanza entre dos civilizaciones, en este caso los musulmanes y los cristianos, dos grandes potencias, y ellos de alguna manera eran balanza y eran el puente. O también como en Estados Unidos, que hay una mayoría cristiana, por un lado católica, y hay otra mayoría o equivalente protestante. Eh, en Alemania y qué sé yo, había también católicos y protestantes, y los judíos podían ser también puente. ¿Esa teoría te parece razonable como idea? Pero bueno, no. Y la última Esto, pregunta es que en los Maxorim Ashkenazim yo no veo toda esta creación literaria de la Edad de Oro. ¿Coincidís conmigo? vamos a empezar al final. ¿Qué quiere decir no ves? Cuando tú hablas de Sidurim, No sé. digamos, todo el mundo, vamos a decir así, allá por el año 870, ¿sí? Cuando Barcelona breves años estuvo bajo el Islam. Cuando hacia el año 870 aproximadamente los judíos de Barcelona escriben al Gaón, al sabio judío que está al frente de la yeshiva, y les pide un sidur. Y el sabio judío se llama Amram Gaón. Ahí empieza el primer sidur. Pasan unos años y hacia el año 930 Saadia Gaón hace el sidur. Hasta ahí estamos. Todos los sidurim, todos los libros de oraciones, sin excepción, hasta el siglo XIX, les voy a explicar por qué, están basados en el sidur de Saadia Gaón, sin excepción. No importa si es en Polonia, en Yemen, en Marruecos o en Estambul. Con agregado, porque los judíos van agregando rezos. Entonces, cuando tú lees un sidur, yo hablo de sidur, si cuando hablas un sidur de judíos de Polonia, de Lituania o de Teimán, gran parte cuando hablas hacia, por ejemplo, hacia Tisha B'Av y demás, tienes elegías, tienes rezos, que partes de ellos son de Yehuda Levi o de Shlomo Virol, pero también tienes de sabios, sabios que viven en Ashkenaz, de gente de lo que se llaman los nietos y bisnietos de Rashi. ¿Sí? Es decir, o sea, por eso no entiendo exactamente. O sea, tienes aquí poesías. Ahora, hubo más del mundo sefaradí que fue al Sidur Ashkenazí que a la inversa, eso sí. Pero tienes creación en ambos lugares. Eso, la primera cuestión es lo siguiente.
en los años que, cuando empieza la gran creación judía en Babilonia, y en España el califato, ahí no hay ninguna relación con el mundo cristiano. ¿Entiendes? Es decir, cuando tú hablas de la gran... No te olvides, el Talmud babilónico se termina en Babilonia. Las grandes yeshivot en Babilonia eran sin relación con el mundo cristiano. Similar, puedo decir, al mundo del califato. Es decir, ahí hubo creación judía porque el contexto. También te puedo hablar de la creación de los judíos en el Renacimiento italiano, que ahí no tienes dos civilizaciones. En el Renacimiento italiano tienes solamente católicos, porque todavía no nació ninguna corriente ni luterana ni calvinista, eso va a nacer después. Entonces tienes creación judía en un entorno de gran creación de la sociedad mayoritaria. Punto. Y ahí paso al otro. Cuando tú tienes choques entre dos civilizaciones y hay judíos, evidentemente que sí, porque son neutrales. Es decir, por ejemplo, vas a tener judíos que van a tener importancia económica durante 150 años en la Edad Media, porque son un punto de contacto entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, porque no están a favor ni de uno ni del otro. Eso sí, sí, pero no es absoluto, digamos así. Ahora, el punto también importante es que la mayoría absoluta de los judíos nunca fueron ricos ni importantes. Tú sabes, cuando hay un partido de fútbol, 11 jugadores juegan y millones dicen ganamos o perdieron. Tú sabes, si la pérdida es huérfana siempre, el triunfo tiene muchísimos padres y madres. Ahora, ¿por qué te digo? ¿Cuántas personas hubieron como Yehuda Leví, como Maimónides? Poquitos. ¿Sí? Es decir, a la gente a veces le resulta difícil la palabra elite, pero si hablo de deporte hay elite, ¿sí? Pelé, Maradona, Messi, Cruyff, Einstein, si hablamos de otra cosa. Hay elite. La mayoría absoluta de los judíos a duras penas sabían leer, muchos menos sabían escribir. Y los judíos saben leer un idioma que no entienden. Por eso viene el árabe judío, el ladino y demás. ¿Entiendes? Es decir, pueden leer, como ocurre muchas veces con judíos que pueden leer un sidur con una velocidad increíble, pero no saben lo que están diciendo. ¿Se entiende? Es decir, porque están rezando. Ahora, sí, evidentemente, hay épocas en que los judíos van a... Te voy a decir más. Durante la época de Taifa, cuando había más de 30 estados musulmanes independientes que luchaban una contra ellos, tuviste judíos que lograron tener puestos de ministros. ¿Por qué? Porque si yo soy el rey berebere, me llamo Badus o Habis en Granada, si pongo un musulmán en cargo importante, quizás él quiera tomar mi lugar. A un cristiano lo voy a poner porque pertenece al lado que estoy luchando, pero a un judío lo puedo decapitar sin problema. Es decir, el judío no es un elemento que puede poner en peligro la estabilidad del reino. Otro musulmán sí. Y por eso vas a encontrar en diversos principados y reinados musulmanes pequeños, judíos que ocupan lugares importantes. O sea, ese es el punto. Y algo similar va a ocurrir cuando el Sacro Imperio Románico Germánico está dividido en más de 300 unidades políticas, dije más de 300, por ejemplo, el pequeño reinado de Luxemburgo, de Liechtenstein, etc. Pero más o menos... Querido Pinjas, la verdad, esta es como una introducción, honestamente. Tenés un conocimiento global de la historia judía bueno, que nos impacta a todos, honestamente. Te vamos a pedir 2, 3 veces más. No ahora, pero más adelante. Honestamente, podés manejar muchos temas de la historia judía de distintas épocas y hacer comparaciones, cosas que muy pocos lo pueden hacer. Nosotros estamos profundamente agradecidos a ti, a tu tiempo, a tu capacidad de síntesis. Honestamente somos puro agradecimiento. Yo también tengo que agradecer a toda la comisión directiva de SIGCEF que nos apoya en todo esto y todas las instituciones de América Latina. Y déjame desear, ya que estamos cerca de Rosh Hashanah, una Shana Tová, un año bueno, un año nuevo, que volvamos a nacer
como de alguna manera es el concepto judío que se renace en cada oportunidad. Añada buena, añada, nosotros decimos en judeo español, añada buena y Shana Tová, Agitiur, a los que dicen Agitiur también. Si querés una frase de cierre, estamos para escucharte. Nos somos solo agradecimiento a una Les persona. agradezco muchísimo a ustedes también dedicar el tiempo, porque nada más bonito que poder compartir lo que, mira, toda la vida trabajo y estoy en esto, por supuesto, porque es una cuestión de amor y pasión, y así que es muy bonito poder compartirlo con gente que quiere también disfrutar de lo mismo. Muchísimas gracias, Shana Tová. Y bueno, Mario, cuando quieras estamos otra vez en contacto. Gracias a todos. A tus órdenes, gracias en nombre del CIDICSEF. Gracias. Gracias. Shana Tová. Shana Tová, Betuca. Muchas gracias, muy bueno todo. Gracias.